Avia Yala presenta La Voz del Migrante. Un programa con entrevistas, reportajes, noticias y mucho más para reflejar las historias de vida y los anhelos de los bolivianos y bolivianas que hacen patria en los diferentes países del mundo. A todos los bolivianos y bolivianas que dejaron su tierra, su hogar. Este es un homenaje por su valor. Ya contemplo en tu infinito mis montañas. Con ustedes, Ronald Montesinos. Te fuiste lejos de... ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Queremos darles la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes quienes están en plena sintonía a esta hora de la tarde en nuestro especial de fin de semana. Hoy, en La Voz del Migrante, vamos a revisar lo que nos ha dejado esta semana, la situación que viven los migrantes en el viejo continente, por ejemplo. También revisaremos el panorama que se vive en México, migrantes varados, lo propio en los Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Continuamos con más de La Voz del Migrante. Tenemos que presentarles las siguientes noticias. En todo este distrito del centro de Seúl. Las pancartas afirman que el Partido Comunista Chino está infiltrando la política y la sociedad surcoreanas. En Corea, los políticos pro-China votan leyes que favorecen a China y le dan cada vez más poder aquí. Este es un movimiento para recuperar nuestra soberanía. Miles han desafiado el frío para asistir a la manifestación. Su enojo es palpable, alimentado por desinformación en redes sociales y estereotipos sobre los chinos. Los chinos hacen muchas cosas completamente mal en nuestro país. Tiran basura en la calle, defecan donde quieren e incluso roban órganos a surcoreanos. Cuando ves cosas así, es natural que crezca el sentimiento antichino. La referencia al tráfico de órganos se remonta a un caso que fue noticia en los años 2000. Traficantes chinos fueron acusados por un grupo religioso de extraer órganos de seguidores que estaban en prisión. Los manifestantes han distorsionado el caso para afirmar que el tráfico de órganos por parte de chinos en Corea del Sur es generalizado. A principios de octubre, el presidente Lee reiteró que los rumores eran falsos y condenó el auge de la xenofobia. Los chinos que viven en Corea del Sur están alarmados. Casi 1 millón reside en el país, lo que representa más de 1 de cada 3 extranjeros. Entre ellos está Park Dong-chang, quien ha vivido en Corea del Sur durante 10 años. Le preocupa el aumento reciente de comentarios antichinos en línea. Por ejemplo, aquí dice, necesitamos una ley que prohíba a los chinos publicar comentarios. Me incomoda, es muy difícil leer eso. Park, presidente de una asociación de ayuda a migrantes, dice que el racismo se expresa de nuevas maneras. Lo que más nos preocupa es que mientras el odio hacia China o el odio en general solía limitarse al espacio virtual, ahora se ha extendido al mundo real, a la vida diaria y al lugar de trabajo, y está evolucionando hacia agresiones físicas, lo cual es muy alarmante. Atribuye la tendencia a un incidente del 3 de diciembre del año pasado, cuando el entonces presidente Yoon Suk-yeol denunció infiltrados chinos y norcoreanos para justificar su fallido intento de imponer la ley marcial. Eso solo envalentonó a sus seguidores xenófobos. China, el mayor socio comercial de Corea del Sur, no siempre fue vista como una amenaza. Seúl y Beijing tuvieron lazos estrechos en los años 90. Pero eso cambió, especialmente tras la pandemia del COVID-19.
Corea del Sur es uno de los países donde la opinión pública es más hostil hacia China. Las recientes manifestaciones están vinculadas a la política nacional y son utilizadas por la extrema derecha surcoreana para amplificar sus voces. Es preocupante. Estas tensiones son evidentes en Daerim, un barrio del sur de Seúl, donde 1 de cada 4 residentes es chino. Algunos coreanos dicen tener miedo de ir al barrio chino. Don Chang organiza recorridos mensuales por la zona para tranquilizar a la gente. ¿Les parece un poco caótico este distrito? De hecho, cuando se habla de Daerim-dong, muchos piensan en un barrio deteriorado y atrasado, pero en realidad es un lugar muy animado, sobre todo los fines de semana. Más de 2.000 personas han participado en los recorridos en los últimos 3 años. El objetivo es tender puentes entre la comunidad china y coreana. Aquí en Corea, Daerim suele verse negativamente, como un lugar con altos índices de criminalidad y llenos de extranjeros. Pero cuando vienes te das cuenta de que es un barrio normal, que simplemente tiene migrantes. Antes pensaba que era un distrito habitado solo por los chinos y me sentía distante. Pero eso era porque nunca había tenido la oportunidad de ver cómo vive la gente aquí. Entre los residentes hay personas llamadas Johnson-Yok, compatriotas de origen chino. Son surcoreanos de origen chino, muchos de los cuales llegaron en los años 90 para aprovechar el auge económico. Kim Jae-hwa, quien ha vivido en el barrio casi 30 años, se siente cómoda conversando tanto en coreano como en mandarín. Creo que las manifestaciones contra los chinos son algo malo. Somos ciudadanos de este país, así que también pertenecemos aquí como coreanos. Mientras sus lazos diplomáticos mejoran, China y Corea del Sur aún tienen trabajo por hacer para acercar a sus pueblos. Vamos a ver qué pasa en la frontera. Ha decidido, por ejemplo, en este caso, Perú militarizar su frontera, luego también el gobierno de Chile de igual manera, todo esto por el tema de la migración. El pasado 1 de diciembre fue el momento más complejo vivido en la frontera entre Chile y Perú. El gobierno peruano decretó el estado de emergencia. Un grupo de personas, mayoritariamente venezolanos, que decían querer regresar a su país, esperaron 4 días en el sector de la línea de Concordia. Por la fuerza, intentaron llegar a territorio peruano. La policía de Perú no los dejó pasar. Fueron contenidos en el complejo fronterizo de Santa Rosa y conducidos nuevamente a territorio chileno. Tras ello, simplemente se fueron con todas sus pertenencias. Y hoy, donde ayer había personas varadas, ya no hay nadie. Se ha reforzado la presencia policial con efectivos antidisturbios y un masivo contingente militar. Pero más que poner más efectivos policiales, más presencia del ejército, creo que no soluciona aún el tema humanitario. Yo creo y pido, por favor, de que el gobierno del Perú pueda buscar un diálogo con el gobierno de Chile y se pueda trabajar en un corredor humanitario para estos ciudadanos extranjeros que en realidad muchos de ellos seguramente por necesidad han llegado hasta este lugar. Tras el episodio, el Comité Binacional de Cancilleres se reunió para acordar la forma de abordar la situación en la frontera. En primer lugar, se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. En segundo lugar, vamos a profundizar el intercambio de información entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú para fortalecer la coordinación y respuesta operativa. El gobierno chileno siempre indicó que el número de migrantes en la frontera era el normal.
respondió hacia la controversia generada por la campaña del candidato opositor ultraconservador José Antonio Kast, que ha llamado a los extranjeros sin residencia legal a dejar Chile. Asegura que si llega a ser electo presidente en la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, los expulsará, aunque sin presentar un plan de cómo lo organizaría. Sobre la situación que se vive en la frontera de Chile con Perú, el candidato presidencial José Antonio Kast ha anunciado una deportación masiva contra migrantes que están en situación irregular. Además, ha amenazado incluso con la posibilidad de arrebatarles a sus hijos, imagínense ustedes. Esto ha generado que un grupo de personas, no muchos, decidan irse a sus países de origen. En este caso, la mayoría son de nacionalidad venezolana. Se han trasladado hasta la frontera de Chile con Perú, pero tampoco Perú les permite ingresar a su territorio. Imagínense esa situación que se vive. Les dicen que se vayan, pero al momento de irse tampoco les permiten seguir su ruta. Esta situación ha generado una tensión entre los candidatos presidenciales a la segunda vuelta, Janet Jara y José Antonio Kast. De las autoridades de Perú y de Chile es buscar una solución. En este lugar, Rodolfo Carter, enviado por José Antonio Kast. Su presencia no pasó inadvertida en la frontera norte. Es que Rodolfo Carter es más bien senador electo de republicanos en la región de la Araucanía. A 13 días del balotaje, el coordinador del equipo de seguridad de José Antonio Kast llegó al límite entre Chile y Perú, enviado por el candidato republicano. Y en esta situación compleja que estamos viviendo me han pedido que me acerque a las autoridades locales electas, a las autoridades que están en ejercicio, para prepararnos para lo que va a ser el 11 de marzo. Hoy día José Antonio Kast le ha dicho a los migrantes ilegales, libremente tomen sus cosas y salgan de Chile. Miren, todas las iniciativas que tengan por propósito contribuir a abordar este tipo de asuntos como políticas de Estado, no simplemente de contingencia electoral, siempre serán bienvenidas. Hay un interés superior que el interés del país detrás de todo esto. Tras la negativa de Perú a recibir a migrantes, el debate de los postulantes a la moneda se ha centrado en la zona norte. Voces apuntan a eventuales efectos tras la cuenta regresiva que Kast ha llevado contra los extranjeros en situación irregular. En vista de los comentarios que hay con el señor que se quiere montar presidente, todo el mundo agarró miedo y bueno, está saliendo antes que lo saquen o antes que le hagan una persecución. El día que asuma el nuevo gobierno y si la gente nos favorece con su votación, quedan 100 días. Y ese es un mensaje claro, anticipado, prudente, razonable, para que cada uno tome la decisión que corresponda y deje nuestro país, si que está en Chile, de manera irregular. Tras ello, Janet Jara arremetió en contra de su contendor en segunda vuelta. Kast quiere instalar que esto es con motivo de que él podría eventualmente ser presidente. Me parece una maniobra electoral y la encuentro lamentable. Lamentable porque realmente lo que hace es jugar con un tema para conseguir unos votos más. No es por el candidato, que es lo que el candidato trata de instalar y por eso Carter va a ir a tratar de meter más ruido con el tema, ¿no? Nosotros hemos sido claros desde un comienzo, no vamos a hacer regularizaciones masivas. Les quedan 100 días. ¿Y eso ha generado un movimiento migratorio? Sí, eso no es chaya, es la verdad. En todo caso, al igual que Kast, la exministra del Trabajo criticó la reacción del gobierno frente a la situación en la frontera. Estas acciones necesitan medidas urgentes y en estos los días que transcurren son importantes. Yo, por cierto, habría actuado mucho más rápido. Independientemente que cada uno pueda tener su estilo distinto, este gobierno ha estado actuando, ¿no? Y ha tomado medidas. Que no haya estado en conocimiento de los candidatos es otra cosa, ¿no? Pero eso se ha estado haciendo. Esperamos siempre que la migración no sea un botín electoral. Tensión migratoria que ha sido uno de los temas principales en la carrera presidencial y que por estas horas enfrenta a ambos candidatos con el Ejecutivo. Así está la tensión también entre ambos candidatos y justo en periodo electoral, cada que llega, bueno, en Chile son cada 4 años las elecciones, justo, cada que llega estos periodos electorales empiezan a usar el tema de la migración para abordar, dicen, la problemática del fenómeno migratorio, cómo está afectando a nuestro país, dicen. Claro, empiezan ahí a surgir, la delincuencia ha aumentado, es gracias a la migración. ¿Ha habido desempleo? Sí, gracias a la migración. ¿La economía no crece? Gracias a la migración. Es todo la migración
causante de todos los problemas. Y eso es lo preocupante en Chile. Cada periodo electoral es así. Incluso los diputados, senadores empiezan a plantear como si fueran sus atribuciones, que vamos a cerrar la frontera, que vamos a ir a Bolivia a cerrarles el paso y no sé cuántas cosas, ¿no? O vamos a ir hasta Bolivia a recuperar nuestros autos robados. Y eso, como que si los bolivianos fueran los que roban allá los autos. No es así. Son los mismos chilenos que roban los autos. ¿Y qué hacen? Posteriormente llevan hasta la frontera y lo venden. Ahí hay algunos bolivianos también que se prestan para eso, para comprar estos autos robados a precios bajísimos y lo internan a nuestro país. Así llega. No es que nuestros compatriotas van hasta Chile a robarse los autos y se los traen. No es así. Evidentemente hay autos chutos, pero y eso también es por los bajísimos costos que hay, por ejemplo, en la zona franca de Iquique, que puedes encontrar autos desde 8.000 bolivianos, 5.000 a 10.000 bolivianos. Imagínense, uno va, compra y lo interna de manera irregular, porque legalmente no puedes, pero lo compras de ahí. Y eso es legal, la compra, ¿no? Ya la internación, claro, al territorio boliviano evidentemente constituye un delito de contrabando. Eso es. Bueno, ¿y qué pasa con los migrantes que estaban varados en la frontera de Chile con Perú? Luego de que las autoridades peruanas anunciaran que van a militarizar la zona y han implementado un bloqueo justamente para que esas personas migrantes no crucen a territorio peruano. Decenas de migrantes indocumentados que intentaban salir de Chile se dispersaron durante el fin de semana por la frontera de Arica, luego de que Perú negara permitirles el paso. La mayoría, ciudadanos venezolanos, buscaba abandonar el país tras el anuncio del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, quien ha propuesto deportaciones masivas si gana el balotaje del 14 de diciembre frente a la izquierdista Janet Jara. Las personas en situación irregular se concentraron en la denominada Línea de la Concordia, una zona militarizada donde el gobierno peruano declaró estado de emergencia para evitar el ingreso irregular de migrantes que intentaban dejar Chile. Muchos pasaron días varados bajo el sol, comiendo apenas una vez al día. Han entrado muchos inmigrantes, ya mal, y que tendrían que regularizar o simplemente darle la oportunidad, pero a aquellos que son que vienen con la maldad, que vienen a hacer otras cosas, a eso pescarlo y a eso sacarlo del país. Porque no nos olvidemos que muchos chilenos están en España, en Venezuela, en Estados Unidos, y ellos han tenido su oportunidad y les ha ido bien allá. ¿Por qué no darle oportunidad a la gente que viene a aportar? Tras el bloqueo peruano, apenas una decena permanecía el domingo en la zona límite. Exhaustos, muchos regresaron a Arica y evitaron hablar con la prensa. Otros aseguran que buscarán apoyo de autoridades chilenas para regresar a Venezuela. Realmente no vienen a hacer ningún aporte al país. No vienen a hacer aportes, solamente vienen a hacer cosas negativas. No es por generalizar, pero es así. Yo tengo mucha gente cercana, igual, inmigrantes, pero ellos están con sus papeles al día, trabajan, son un aporte para el país, pero hay gente que realmente no lo es. En Chile, el número de migrantes irregulares pasó de 10.000 en 2018 a más de 330.000 en 2024, según el Servicio de Migraciones. La mayoría proviene de Venezuela, tras una larga travesía por varios países de la región. Desde el gobierno chileno aseguran que revisarán cada caso para ofrecer orientación, descartando que exista una crisis fronteriza. Vamos a compartir el siguiente video con ustedes sobre testimonio y también reflexión de un migrante venezolano frente a la estigmatización que sufren, frente a la criminalización en distintos países de América Latina. Soy venezolano y no soy un criminal, ni vine a quitarle la pareja a nadie o a dejar a alguien sin trabajo. Nunca he robado o agredido a alguien, pero desde hace un tiempo quieren meternos a todos en el mismo saco. Todos los musulmanes fueron terroristas después del 9/11 y todos los colombianos narcos después de Pablo. A los venezolanos nos ha tocado ser intrusos e invasores desde el 2017. Pero si el mundo estuviese dispuesto a mirar más allá,
encontrarían a millones de nosotros amando un suelo en el que no nacimos, como lo hicieron los portugueses, italianos, colombianos, gallegos, árabes, chinos y latinos de donde quieras, que amaron nuestro país y construyeron en él cosas que nosotros no sabíamos cómo hacer y que aprendimos a recibir y celebrar. Los venezolanos son esto y son aquello, dice la ignorancia, la misma que se atreve a odiar a alguien sin conocerlo. Pero permítame decirles lo que en verdad es un venezolano. Un venezolano es un buen amigo, de esos que hacen llorar de la risa o te enseñan a hacer un chiste de lo malo. Un venezolano trabaja de verdad, las horas que sea, y va a hacer de lo mejor de su trabajo, aunque eso le moleste a algunos, pero los que son jefes saben de lo que hablo. El venezolano hace más de lo necesario, más de lo que se le pide, más de lo que se espera de él. Su peor pecado es ser atrevido. El venezolano lo tuvo todo y lo perdió. Ahora sabe disfrutar de lo simple, no bota la comida. No subestima la abundancia cuando llega, ni le teme al vértigo de salir a buscar el pan de hoy. Cuando nos ganamos un dinero extra no pensamos en lujos, pensamos en la familia. Nuestro lujo es que los nuestros estén bien. Con eso basta. No sabemos cantar una canción de cumpleaños corta, ni sabemos rendirnos, ni sabemos dar por perdidas las cosas. Yo quisiera regresar, no solo a Venezuela, sino también al momento, en el tiempo en el que nuestro nombre no sonaba tan mal. Pero ya no estoy dispuesto a agachar la cara por algo que no hice, ni acepto que siendo de los buenos me hagan pagar por pecadores. No estoy dispuesto a ocultar mi acento, mi bandera, mi luz, mis ganas de triunfar, mis agallas por el miedo que producen en quien decide no aceptar lo diferente. Aceptar la xenofobia es aceptar la mediocridad de sentirse superiores sin un mérito real de por medio. Y nadie que es realmente grande lo hace pisando a otros. Espero que algún día la gente quiera bajar la guardia y conocernos. Pero no importa, para nosotros lo malo siempre ha tenido una puerta escondida hacia un propósito mayor. Hemos pasado tantas noches amargas que se transformaron en fortaleza, que ahora entendemos que un mal día no nos define, que son los malos días los que nos abren nuevos caminos. Y aunque haya quienes ven el fracaso del otro como una victoria personal, a nosotros ya nadie puede convencernos de que somos poca cosa. Mi esperanza no es que llegue el día de la revancha, mi esperanza es que llegue el día en el que esperen de nosotros un golpe de regreso y se equivoquen, porque no damos lo que nos dan, damos lo que somos. Pero no nos conocen y ese es el problema. Tendrán que vernos salir adelante a pesar de las trabas. Porque si hay algo de lo que hoy podemos sentirnos orgullosos es de la cantidad de veces que estamos dispuestos a intentarlo otra vez. Soy venezolano y si pedirles que me conozcan antes de juzgarme es mucho pedir, entonces solo les pido que no vengan a decirme lo que soy porque yo sé muy bien de lo que estoy hecho. Y aunque estamos regados por el mundo, no estamos separados. Hoy estamos más unidos que nunca y vamos a salir adelante. Viva Venezuela. En Venezuela y en el mundo. Amigos, amigas, hablando de Chile, vamos a ir con esta canción interpretado por un artista conocido, Roberto Márquez, que ha venido hasta Bolivia a colaborar con Calamarca en esa canción llamada Ponchos Rojos. Él es del grupo Iyapu, han debido escuchar mucho, son con muchísimos años de trayectoria. En esta ocasión interpretan esta canción junto a una artista mapuche, Daniela Millaleo, esta canción que dice Guaynito del Inmigrante. De viaje llevo ya en el camino hacia el norte oscuro, dejando atrás a un sur amigo, y a mi lado escucho que buen viento se avecina y no sabrá lo que me espera en aquel destino. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el
cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. ¿Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor? Y si me arrullará con sus manos un destino mejor, un destino mejor. La gente es amarga y respira humo de cenizas. La tierra nos grita que hay vida aún donde se pisa. Y estamos nosotros, gente de la piel morena, con la frente en alto y el orgullo llora nuestra pena. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena. Dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas. Y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor. Y si me arrullará con sus manos un destino mejor, un destino mejor. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor. Y si me arrullará con sus manos un destino mejor, 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 un destino mejor. Ahora estás viendo La Voz del Migrante. Continúas viendo La Voz del Migrante. ¿Qué
Gracias por seguir en la sintonía de Avia Yala Televisión. Continuamos con más de La Voz del Migrante. La semana pasada les anuncié cómo algunos países europeos están aplicando distintas medidas antimigrantes, endureciendo sus leyes para evitar el ingreso de migrantes provenientes tanto de América Latina y de otras partes del mundo. Y de esos países son, por ejemplo, está Alemania, Francia, Reino Unido, que son algunos de los países que están aplicando medidas duras. También está dentro de estos países Italia. Durante más de 3 años, la primera ministra Giorgia Meloni ha aplicado, incluso ha llegado a la presidencia prometiendo expulsiones de migrantes, entre otros con un discurso muy duro contra la migración. Han pasado 3 años, al contrario, esa política le ha costado mucho a Italia, hablando en términos económicos. Ahora, por la presión de algunas empresas, del sector de los productores, Giorgia Meloni ha decidido cambiar de idea sobre la migración. Fronteras abiertas con Italia, al menos 500,000 de nuevos trabajadores para ese país. Mientras que Italia envejece, aumenta el número de italianos jóvenes que abandonan el país en busca de mejores oportunidades. El país necesita a trabajadores extranjeros. En 2026, 1 de cada 3 empresas en Italia contratará trabajadores de fuera de la Unión Europea. Hay una grave escasez de mano de obra en diversos sectores, como la construcción. Arben Meche trabaja en una constructora de Roma y afirma que su empresa necesita urgentemente trabajadores. Según él, los jóvenes italianos no están interesados en este tipo de trabajo. Actualmente estamos trabajando en 3 obras. Nos falta personal para completar todos los proyectos. Así que en lugar de restringir la inmigración, como había prometido el gobierno italiano, entre 2026 y 2028 se expedirán 500,000 de permisos de trabajo adicionales para ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Empresas constructoras como esta estaban descontentas con la postura del gobierno italiano contra los trabajadores no europeos. Ahora esperan que el aumento del flujo de trabajadores les permita reanudar el trabajo en obras como esta, un restaurante en construcción en una zona de lujo. Otras empresas, como esta residencia de lujo de Roma, que emplea sobre todo a extranjeros, también apoyan la medida. El sector hotelero es enorme en este país. Solo en Roma hay miles de alojamientos. Por eso todos buscan empleados. Lo mismo ocurre en Venecia, donde ahora vive Mohamed El Sayed. Este antiguo instructor de buceo egipcio trabaja ahora como barista en el aeropuerto. Mohamed llegó a Venecia a través de una agencia de empleo tras aprender italiano. Cree que conocer el idioma antes de llegar te da ventajas. Sin embargo, eso no lo libra de lo que él llama miradas extrañas. La gente me mira de forma rara. Quizás sea por mi color de piel, mi religión o cualquier otra cosa. Yo solo soy un ser humano como ellos. Él es uno más de los 500,000 trabajadores contratados en virtud del llamado Decreto Flussi. La agencia de empleo que lo trajo a Italia dice que el gobierno ofreció herramientas para satisfacer a las empresas. Algunos dicen que el decreto Flussi es el camino a seguir. Proporciona a las empresas los trabajadores que necesitan y al mismo tiempo ofrece a los trabajadores formas legales de entrar en el país. Pero, ¿consigue así el gobierno reducir la inmigración irregular? No en el sector agrícola, dice Alessandra Valentini, secretaria regional de un importante sindicato agrícola. Muchos trabajadores que están aquí y ahora son irregulares llegaron a través del decreto Flussi, que les permitió entrar legalmente en Italia con la promesa de trabajo, pero que luego no se materializó en un contrato de trabajo oficial. Los trabajadores irregulares cuestan menos, añade. Según los expertos, hay problemas en la aplicación de la ley.
Debería haber controles más frecuentes para garantizar que alguien que llega al país con la promesa de un puesto de trabajo realmente lo consiga. La eficacia de las políticas gubernamentales sigue planteando interrogantes y hay quien sostiene que primero habría que regularizar a quienes ya se encuentran en el país. Sin embargo, nadie discute que independientemente del discurso político dominante, Italia necesita más inmigrantes en edad de trabajar. Tanto en Reino Unido, la migración polariza a ese país, mientras que la extrema derecha crece. This is the Talbot Reform UK pub. Peter es copropietario de The Talbot, el primer pub dedicado al partido Reform UK. El líder del partido, Nigel Farage, es un héroe aquí. Él ayudó a liderar la campaña del Brexit contra los denominados Remainers que querían permanecer en la Unión Europea. Eso es Remainer Tears, una buena Pilsner 3.4. Es para los que van a llorar cuando Nigel Farage llegue al poder. Este bar ofrece dominó con salchichas y papas gratis. Una oportunidad para crear comunidad y atraer nuevos votantes al partido de extrema derecha. Es agradable, ¿no? Porque todos piensan igual. Todos con los que hablas sienten lo mismo que tú. Esta agrupación política afirma que lo que llama inmigración masiva está aumentando el crimen y el costo de vida para los británicos. Dicen que no tienen problema con médicos y enfermeras extranjeros trabajando en el sistema de salud, pero sí con los migrantes que llegan irregularmente en pequeñas embarcaciones. ¿Cuándo será suficiente? Eso es todo lo que decimos. ¿Cuándo será suficiente? Porque ahora estamos pagando absolutamente todo para todos, sin parar. Hay gente aquí que ha trabajado, sus familias necesitan ciertas cosas, necesitan ayuda y no la reciben. Y sin embargo, personas que nunca han contribuido al país están llegando y se les da prácticamente todo gratis. Blackpool, antes un glamuroso balneario, es ahora una de las ciudades más pobres del Reino Unido. Peter será candidato de Reform en las elecciones locales del próximo año. Tenemos que culparnos a nosotros mismos y al hecho de que ofrecemos esa zanahoria dorada. Ven y te daremos dinero, comida, una cama cálida. Pagaremos tu calefacción, tu impuesto municipal, tus basuras, tu gasto, electricidad, tu agua. Ven, te queremos. Así que todos vienen. Tenemos que quitar esa zanahoria dorada y decir, no recibirás nada. Más de 30.000 solicitantes de asilo están alojados en hoteles mientras se procesa su solicitud. Durante los muchos meses que eso puede tardar, quienes llegaron irregularmente no pueden trabajar. Va a haber una guerra civil con el rumbo que lleva este país, así es. No veo que los laboristas puedan gobernar, creo que van a llevar al país a la bancarrota. No hacen lo correcto para este país, intentan ayudar a otros países. No me importa ayudar a otros, pero primero hay que ayudar al propio país. Esta es la próxima generación, esto es lo que tenemos que planificar. El partido Reform ya se ve en el poder, aunque la próxima elección general no se espera hasta antes de 2029. Las encuestas recientes muestran que el partido obtendría un tercio de los votos, muy por delante del laborismo y los conservadores. Detendremos lo que es una amenaza para nuestra seguridad nacional, lo que es un peligro para niñas y mujeres en nuestras calles. Detendremos los barcos. En el auge de Reform UK, los movimientos nacionalistas ganan fuerza. Algunos han empezado a colgar banderas británicas y cruces de San Jorge en los postes. Dicen que la identidad británica está bajo amenaza. Un grupo de vecinos en Birmingham responde con carteles: Brumis unidos contra el racismo y los delitos de odio. En lugar de señalar con el dedo, deberíamos pensar, ¿cuáles son los verdaderos problemas del país? La gente que quiere venir aquí quiere trabajar, contribuir a la economía y a sus comunidades.
Dicen que el partido Reform UK ha dado espacio para que los racistas salgan a la luz. Camino por la calle y sé quién tiene un cartel en la ventana. Y sé que si hubiera un problema, sé a qué puerta llamar. Incluso hace unas semanas, mi sobrino avisó en el grupo familiar de WhatsApp sobre un grupo de 30 a 50 jóvenes gritando: "Paquis, váyanse a casa". Eso está pasando en nuestras calles. El padre de Mus vino de Pakistán para trabajar en la industria del acero. Hoy varios miembros de su familia son médicos. Durante el COVID, mi familia estuvo afuera, hizo trabajos arriesgados y trató a personas con COVID poniéndose en primera línea. Ahora nos dicen que ya no pertenecemos, y eso es culpa de Reform. El fuerte ascenso de Reform UK también preocupa en los pasillos del poder dentro del gobierno laborista. Fuera de Westminster, el activista Steve Bray protesta contra el Brexit y Nigel Farage. El sublíder de Reform, Richard Tice, pasa por allí. What is he singing? He's singing how wonderful Nigel is. I've got to go. Lovely to see you. Unos minutos después, el ambiente se tensa. Can I help you? I like the flag. Why you got a Union flag? You're a communist, right? No. Yes, you are. You're a communist. Mayo de 2024. Una de las zonas más inhóspitas del mundo. El desierto del Sahara. Encontramos a 2 hombres y los rescatamos. Nos dieron la ubicación de un tercer hombre. Nos dijeron que había quedado más atrás y que no pudieron llevarlo con ellos, pues ya les costaba avanzar a ellos mismos. Cuando el tercero se desplomó, ya no pudieron ayudarlo. No estaban en condiciones de salvar a otra persona, a pesar de que era su amigo. Según su identificación, el fallecido nació en 1989, así que tenía 34 o 35 años. Vamos a reforzar nuestras fronteras exteriores e impedir la inmigración ilegal. No habría deportaciones al desierto sin el dinero de la Unión Europea. Es disuadir con la muerte. No solo se tolera la violencia, sino que se cuenta con ella. Soy Ali Woli, vocero de la 19ª Brigada de la Guardia Fronteriza. Nos dirigimos a Dar al-Hus. Esta es una de las zonas donde hasta ahora hemos encontrado más inmigrantes. Lo acompañamos en busca de personas que fueron abandonadas en el desierto, sin comida y sin agua. Los inmigrantes que encontramos aquí son de diversos orígenes. Entre ellos hay mujeres y niños. A veces encontramos incluso bebés de 2 o 3 meses. Todos están en condiciones lamentables. Atención, unidad 90. Te escucho. Venga, por favor. Todo esto ocurre lejos de las capitales de Europa, en una región que para el mundo es como un punto ciego, donde no suelen llegar civiles ni periodistas.
Durante un descanso, Ali nos muestra las imágenes que acompañan sus historias, videos que él y su unidad grabaron y que guarda en su celular. Como ven, el video muestra a un grupo de inmigrantes, incluidas mujeres, que llegaron aquí desde una región o país vecino. Aquí solo hay un país vecino, Túnez. Los rescatamos después de que estuvieron caminando durante 2 días y medio o 3, sin agua ni comida. Estaban desorientados y a temperaturas desérticas, como ven, necesitaban agua. Habían estado 2 o 3 días sin beber agua. Si les damos mucha, podrían colapsar. Por eso, como ven, les damos agua poco a poco. Este es un niño pequeño con su madre. Es posible que llevaran ahí 2 o 3 días. El líquido que se ve proviene de la descomposición. La temperatura ahí alcanza los 50 grados. Hemos traído una unidad médica móvil para no dejar cadáveres en el desierto. Como saben, el desierto está lleno de animales salvajes. Vendrían y se devorarían los cuerpos. Es muy difícil dejar el cadáver de un bebé o de cualquier persona en el desierto. Se trata del cuerpo de un ser humano y hay que enterrarlo. Amigos, amigas, tenemos que hablar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes quienes han podido estudiar estando en esa situación de movilidad, y ya se conoce, por ejemplo, algunas imágenes de las primeras graduaciones de estos niños migrantes. El programa de educación migrante en el estado de Chiapas, México, celebró la graduación de 275 niños y adolescentes migrantes originarios de países como Venezuela, Haití, Cuba y Nigeria, quienes concluyeron su ciclo escolar. La iniciativa ofrece certificación estatal y federal, facilitando la continuidad académica de jóvenes en tránsito o asentados en el país. Ever de Moreno, migrante venezolana, expresó su emoción al ver graduarse a su hija de 16 años en Tapachula. Al principio sí, fue difícil, porque para todo es difícil. Nueva cultura, todo. Pero hoy en día le doy gracias a Dios porque Tapachula nos ha recibido con los brazos abiertos. Hemos conocido muy buenas personas mexicanas que nos han extendido la mano y nos sentimos orgullosos y le damos gracias a esas personas. En el nivel superior se graduaron 248 jóvenes de países como Honduras, Colombia, Nigeria y Nicaragua. Edidarinel López, jefe de preparatorias del Estado, subrayó el enfoque humanista del programa. Darle un espacio a estas comunidades en tránsito que necesitan su formación académica, y hace unos días nosotros abrimos las puertas a más de 50 niños de origen extranjero. El programa surgió ante el crecimiento sostenido de la migración infantil. Solo en 2024, de enero a agosto, México detectó 108.444 menores migrantes irregulares, un aumento del 70.6% interanual. Desde 2018 la cifra ha crecido más de un 500%, evidenciando la urgencia de políticas educativas inclusivas para esta población vulnerable. Las distintas autoridades mexicanas trabajan en la inclusión de estos niños, niñas y adolescentes migrantes que están en situación de movilidad. Y la idea es siempre garantizar los derechos fundamentales, como es la educación. Aún así estén en movimiento, estén con sus familias, migrando, y gran parte buscaba llegar a los Estados Unidos, pero como se ha complicado la cosa ya, pues muchos optan por quedarse en México, tratar de regularizarse, o algunos reunir algo de recursos y buscar retornar a sus países de origen. Seguimos en México, vamos a escuchar a una compatriota boliviana que cuenta un poquito de su vida, un pedacito, y que está bastante relacionado también con la migración, desde muy pequeña del campo a la ciudad, de la ciudad a España, y posteriormente llegó a parar a México. Nací en Bolivia y siento que desde muy chiquita sabía de alguna manera que no iba a crecer en Bolivia,
porque desde que tengo uso de razón estoy en contacto lo que es con la migración. Salí de mi pueblito a la ciudad cuando mis papás se fueron a España. Yo me quedé ahí con unos primos, aprendí a hablar español. Al poco tiempo mi mamá regresó de España para llevarnos con ellos y fue otro cambio. Fue, digamos, una migración infantil. Sí, a otro lado. Exacto, otro lado, niños diferentes que hablan diferente, vocabulario diferente, aunque sea el mismo idioma. No, y tú hablando quechua así. Y además un español andaluz, pues porque yo me crié en Andalucía. Málaga, y Málaga, que ver. Sí, entonces, ¿Cómo hablan ahí? Pues ni idea. no me digas que te hable porque no me va a salir. Pero más o menos. Pues hablan como, bueno, es que sé más como el Cádiz, pero pues muy fronterizo. ¿Qué hice? ¿A dónde va? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Cibercastadillos, acortando palabras, diferentes. Ok, sí, nada que ver, claro. Sí. Llegué ahí, tuve muy buena suerte porque caí en una muy buena clase. Con el tiempo mi profesora de primaria se convirtió como en una mamá adoptiva. Fue la que le dio los documentos a mi mamá. Bien, amigos, amigas, quiero agradecerles a todos ustedes que como siempre nos acompañan en nuestro especial de La Voz del Migrante, hablando de derechos humanos, interculturalidad, hablamos sobre vivencias, historias de nuestros compatriotas bolivianos y bolivianas en el mundo. Pues les invitamos a que sigan disfrutando de nuestra mejor programación. Nosotros el lunes retornamos en nuestro horario habitual, 17 horas, con más información, entrevistas, reportajes y más, hablando sobre migración. Muchas gracias, buenas tardes. Desde aquellos horizontes que se escapan, hoy que viaje sin limitantes de polo a polo, cual una cometa, como una nube que el viento aleja, en un cielo greco y sin esquinas, sin fronteras. Me convierto en azteca, mexica, pies negros, navajo, bajao, apache, gitano, y maya, shoshone, mapuche, muy radical ser humano.